Determinación del stock de carbono. Un análisis de las herramientas y métodos. La determinación del stock de carbono es un proceso fundamental para comprender la capacidad de los ecosistemas para almacenar carbono y mitigar el cambio climático. Este proceso implica cuantificar la cantidad de carbono almacenado en diferentes componentes de un ecosistema, como la biomasa aérea, la biomasa subterránea, el suelo y la necromasa. Este análisis se centra en las herramientas y métodos utilizados para determinar el stock de carbono en diferentes ecosistemas, con un enfoque en bosques y humedales costeros. Herramientas y métodos para la determinación del stock de carbono. Existen diversas herramientas y métodos utilizados para la determinación del stock de carbono, que varían según el tipo de ecosistema y los objetivos del estudio. Algunas de las técnicas más comunes incluyen inventarios forestales. Estos inventarios se basan en la medición de árboles individuales para estimar la biomasa aérea y el carbono almacenado. Se utilizan parcelas de muestreo para obtener datos representativos del área de estudio. 2. Ecuaciones alométricas. Estas ecuaciones matemáticas relacionan la biomasa de un árbol con sus dimensiones, como el diámetro a la altura del pecho, DAP, y la altura total. Se utilizan para estimar la biomasa de árboles individuales y luego calcular el stock de carbono. Análisis de suelo. Se toman muestras de suelo para determinar la cantidad de carbono orgánico presente. La densidad aparente del suelo también se considera para estimar el stock de carbono total. Análisis de necromasa. Se miden los árboles muertos caídos y en pie para estimar la cantidad de carbono almacenado en la necromasa. Análisis de carbono azul. Este enfoque se centra en la cuantificación del carbono almacenado en ecosistemas costeros como manglares, pastos marinos y marismas. Se utilizan métodos específicos para evaluar el carbono almacenado en la biomasa, el sedimento y el suelo. Consideraciones importantes en la determinación del stock de carbono. Ecosistema específico. Los métodos de determinación del stock de carbono varían según el tipo de ecosistema. Por ejemplo, los métodos utilizados para evaluar el carbono en bosques no son necesariamente los mismos que se utilizan para evaluar el carbono en humedales costeros. Objetivos del estudio. Los objetivos del estudio también influyen en la elección de los métodos. Por ejemplo, un estudio que busca generar créditos de carbono utilizará métodos más rigurosos que un estudio que busca estimar el stock de carbono a nivel regional. Disponibilidad de recursos. La disponibilidad de recursos, como tiempo, personal y equipo, también influye en la elección de los métodos. Importancia de la determinación del stock de carbono. La determinación del stock de carbono es crucial para evaluar el potencial de mitigación del cambio climático. Los ecosistemas con altos stocks de carbono pueden contribuir significativamente a la mitigación del cambio climático al almacenar carbono atmosférico. Monitorear los cambios en el stock de carbono. La determinación del stock de carbono permite monitorear los cambios en el almacenamiento de carbono a lo largo del tiempo, lo que ayuda a identificar las causas de estos cambios y a desarrollar estrategias de gestión para mantener o aumentar el stock de carbono. Informar las decisiones de gestión. La información sobre el stock de carbono puede ayudar a los tomadores de decisiones a desarrollar políticas y estrategias para gestionar los ecosistemas de manera sostenible y proteger los stocks de carbono. Conclusiones. La determinación del stock de carbono es una herramienta esencial para comprender el papel de los ecosistemas en la mitigación del cambio climático. Los métodos y herramientas utilizados varían según el tipo de ecosistema, los objetivos del estudio y la disponibilidad de recursos. La información sobre el stock de carbono es crucial para monitorear los cambios en el almacenamiento de carbono, evaluar el potencial de mitigación y tomar decisiones de gestión informadas. ¿Qué métodos se usan para determinar el stock de carbono? La determinación del stock de carbono es un proceso crucial para comprender la capacidad de los ecosistemas para almacenar carbono y mitigar el cambio climático. Existen diversos métodos utilizados para cuantificar la cantidad de carbono almacenado en diferentes componentes de un ecosistema, como la biomasa aérea, la biomasa subterránea, el suelo y la necromasa. Estos son algunos de los métodos más comunes utilizados para determinar el stock de carbono. Inventarios forestales. Estos inventarios se basan en la medición de árboles individuales para estimar la biomasa aérea y el carbono almacenado. Se utilizan parcelas de muestreo para obtener datos representativos del área de estudio. Se miden variables como el diámetro a la altura del pecho, DAP, la altura total y el volumen de los árboles. Ecuaciones alométricas. Estas ecuaciones matemáticas relacionan la biomasa de un árbol con sus dimensiones, como el DAP y la altura total. Se utilizan para estimar la biomasa de árboles individuales y luego calcular el stock de carbono. Las ecuaciones alométricas se basan en datos empíricos recopilados de árboles de diferentes especies y tamaños. Análisis de suelo.
Se toman muestras de suelo para determinar la cantidad de carbono orgánico presente. La densidad aparente del suelo también se considera para estimar el stock de carbono total. Se utilizan métodos de laboratorio para analizar la cantidad de carbono orgánico en las muestras de suelo. Análisis de necromasa. Se miden los árboles muertos caídos y en pie para estimar la cantidad de carbono almacenado en la necromasa. Se utilizan métodos de muestreo para determinar la cantidad de necromasa presente en el área de estudio. Análisis de carbono azul. Este enfoque se centra en la cuantificación del carbono almacenado en ecosistemas costeros como manglares, pastos marinos y marismas. Se utilizan métodos específicos para evaluar el carbono almacenado en la biomasa, el sedimento y el suelo. Se utilizan técnicas de muestreo y análisis de laboratorio para determinar la cantidad de carbono almacenado en estos ecosistemas. Además de estos métodos, existen otras técnicas que se utilizan para determinar el stock de carbono, como el uso de sensores remotos, modelos de simulación y análisis de datos históricos. La selección del método más adecuado depende del tipo de ecosistema, los objetivos del estudio y la disponibilidad de recursos. ¿Cuáles son las limitaciones de estos métodos? Los métodos para determinar el stock de carbono, aunque útiles, tienen limitaciones que deben considerarse para obtener resultados precisos y confiables. Inventarios forestales. Muestreo. La representatividad de las parcelas de muestreo es crucial. Un muestreo inadecuado puede llevar a una subestimación o sobreestimación del stock de carbono. Acceso. La accesibilidad a áreas remotas o con terreno difícil puede dificultar la toma de datos. Trabajo intenso. Requiere de personal capacitado y tiempo considerable para la toma de datos y el análisis. Ecuaciones salométricas. Especificidad. Las ecuaciones salométricas son específicas para especies y regiones. Usar una ecuación incorrecta puede resultar en errores de estimación. Variabilidad. Las ecuaciones salométricas no siempre son precisas para árboles de formas o tamaños inusuales. Falta de datos. En algunos casos, no existen ecuaciones salométricas disponibles para ciertas especies o regiones. Análisis de suelo. Variabilidad. El contenido de carbono en el suelo puede variar significativamente dentro de un mismo ecosistema. Profundidad. La profundidad de muestreo influye en la estimación del stock de carbono. Es importante muestrear hasta la profundidad donde se concentra la mayor parte del carbono orgánico. Técnicas de laboratorio. La precisión de los métodos de laboratorio para determinar el carbono orgánico en el suelo puede variar. Análisis de necromasa. Dificultad de medición. Puede ser difícil medir la necromasa, especialmente en áreas densas o de difícil acceso. Descomposición. La necromasa se descompone con el tiempo, lo que dificulta la estimación del stock de carbono inicial. Falta de datos. La información sobre la cantidad de necromasa presente en un ecosistema puede ser escasa. Análisis de carbono azul. Complejidad. Los ecosistemas costeros son complejos y los métodos de muestreo son específicos para cada tipo de ecosistema. Variabilidad. El stock de carbono en ecosistemas costeros puede variar significativamente en función de factores como la salinidad, la temperatura y la disponibilidad de nutrientes. Acceso. La accesibilidad a áreas costeras puede ser limitada por la presencia de agua o condiciones climáticas. En resumen, imprecisiones. Todos los métodos tienen un margen de error, y las estimaciones del stock de carbono no son exactas al 100%. Limitaciones de datos. La disponibilidad de datos específicos para cada ecosistema y especie puede ser limitada, lo que dificulta la aplicación de algunos métodos. Recursos. Los recursos financieros y humanos para la aplicación de estos métodos pueden ser un factor limitante. Es importante considerar estas limitaciones al interpretar los resultados de la determinación del stock de carbono. La combinación de diferentes métodos y la validación de los resultados con datos adicionales pueden ayudar a mejorar la precisión de las estimaciones. ¿Qué métodos son más precisos? La precisión de los métodos para determinar el stock de carbono varía dependiendo del tipo de ecosistema y los objetivos del estudio. No existe un método único más preciso en todos los casos. Sin embargo, algunos métodos se consideran más precisos que otros en ciertas situaciones. Inventarios forestales. Estos métodos son considerados relativamente precisos para estimar el stock de carbono en bosques, especialmente cuando se utilizan parcelas de muestreo bien diseñadas y se aplican ecuaciones salométricas específicas para las especies presentes. La precisión aumenta con el tamaño de la muestra y la calidad de los datos. Análisis de suelo. Este método es menos preciso que los inventarios forestales debido a la variabilidad espacial del carbono orgánico en el suelo. La precisión depende de la profundidad de muestreo, la técnica de análisis de laboratorio y la representatividad de las muestras. Análisis de necromasa.
Este método es menos preciso que los inventarios forestales y el análisis de suelo debido a la dificultad de medir la necromasa y la descomposición natural. Análisis de carbono azul. Este método es relativamente preciso para estimar el stock de carbono en ecosistemas costeros, pero requiere métodos de muestreo específicos para cada tipo de ecosistema y análisis de laboratorio especializados. En general, la combinación de diferentes métodos y la validación de los resultados con datos adicionales pueden ayudar a mejorar la precisión de las estimaciones del stock de carbono. La elección del método más adecuado depende del tipo de ecosistema, los objetivos del estudio y la disponibilidad de recursos. Es importante destacar que la precisión de los métodos también está influenciada por la calidad de los datos, la experiencia del equipo de investigación y la disponibilidad de recursos. ¿Qué métodos son más económicos? En términos de economía, los métodos más accesibles para determinar el stock de carbono son inventarios forestales, aunque requieren tiempo y personal, son relativamente económicos en comparación con otros métodos. Se basan en la medición de árboles individuales, lo que puede realizarse con herramientas simples y personal capacitado, sin necesidad de equipos sofisticados. Análisis de suelo. Este método también es relativamente económico, especialmente si se utilizan técnicas de análisis de laboratorio básicas. La principal inversión se encuentra en la toma de muestras y el análisis de laboratorio, que pueden ser realizados por personal capacitado sin necesidad de equipos costosos. En contraste, otros métodos pueden ser más costosos. Ecuaciones alométricas. Aunque las ecuaciones son gratuitas, la recopilación de datos para desarrollarlas y validarlas puede ser costosa. Análisis de necromasa. La medición de la necromasa puede ser compleja y requerir de equipos especializados para acceder a áreas difíciles. Análisis de carbono azul. Este método es el más costoso debido a la necesidad de equipos especializados para el muestreo en ambientes marinos y análisis de laboratorio específicos. Factores que influyen en el costo. Tamaño del área de estudio. Un área de estudio más grande requiere más tiempo y personal para la toma de datos, lo que aumenta el costo. Complejidad del ecosistema. Los ecosistemas más complejos requieren métodos de muestreo más sofisticados, lo que puede aumentar el costo. Disponibilidad de datos. La disponibilidad de datos existentes, como imágenes satelitales o datos de sensores remotos, puede reducir el costo de la recopilación de datos. En resumen, inventarios forestales y análisis de suelo son los métodos más económicos para determinar el stock de carbono. Ecuaciones alométricas. Análisis de necromasa y análisis de carbono azul pueden ser más costosos debido a la necesidad de equipos especializados y personal altamente capacitado. La elección del método más económico depende de los objetivos del estudio, el tipo de ecosistema y los recursos disponibles. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.